Primeramente, buenos días, estimados oyentes de El Salvador Hoy. Como hoy es un día muy especial para todos los salvadoreños, he traído un grupo de pequeños licenciados históricos y filósofos de la ciencia natural humana para que nos vengan a hablar de un pequeño tema, que es el golpe de Estado de 1979. Voy a brindarles este pequeño espacio para que se nos presente. Con ustedes, la investigadora Marlene Fernández y la licenciada Natalie Ríos y el licenciado José Edgardo. Y para terminar, mi persona, el historiador Carlos Garay. Bueno, ya que conocemos los nombres de las grandes personas que están aquí, que nos van a iluminar la mente a través de sus palabras, para que entremos en calor en el tema, para empezar, es esencial entender el contexto histórico y socioeconómico de El Salvador antes del golpe. ¿Qué nos pueden decir sobre la situación en este momento, estimados? Bueno, amiguito Byron, El Salvador estaba atravesando por un periodo de profunda desigualdad social. La economía del país dependía casi exclusivamente de la agricultura, especialmente del café, que estaba controlado por una pequeña élite. Esto generaba grandes diferencias entre las clases sociales, con una concentración del poder y la riqueza en pocas manos. Tienes toda la razón, estimada historiadora Marlene. Y no debemos olvidar el papel de los gobiernos militares en este periodo. ¿Qué más nos pueden añadir sobre esto? Bueno, amiguito Byron, los gobiernos militares dominaban el país desde la década de 1930 y respondían a cualquier intento de cambio de represión violenta. Además, estábamos en el contexto de la Guerra Fría, lo que complicó aún más la situación, ya que Estados Unidos aprovechaba a esos regímenes para evitar el avance del comunismo en América Latina. Gracias a nuestra estimada historiadora Marlene, ya estamos bien contextualizados sobre todo lo que pasó antes de este golpe de Estado. Ahora pasemos a las causas del golpe. Estimados, ¿qué me pueden decir sobre los factores determinantes que ocurrieron en este evento? Hubieron varias causas, Byron. Primero, un descontento creciente dentro de las Fuerzas Armadas. También había un grupo de oficiales jóvenes que estaban cansados de la corrupción y de la falta de reformas sociales. Ellos sentían que el gobierno estaba estancado y que era necesario un gran cambio. Sí, en efecto, mi estimado licenciado Carlos, ¿verdad? Y al mismo tiempo los movimientos revolucionarios como el FMLN empezaron a ganar popularidad debido al descontento generalizado. La presión hacia estos grupos solo aumentó su apoyo, creando un clima de inestabilidad. Tienes toda la razón. Pero además hubo alguna presión internacional, ¿verdad? Según lo que yo tengo entendido, de lo poco que he estudiado, ¿verdad? No quiero ofender sus conocimientos, ¿verdad? Sí, exacto. La comunidad internacional comenzó a poner el foco en las violaciones de derechos humanos en El Salvador, lo que aumentó la presión sobre el gobierno para que implementaran reformas. Bueno, pues después de escuchar todo esto puedo decir que esto fue realmente interesante, pero ya sabemos las causas de qué provocó este levantamiento, pero permítanme saber cómo se desarrolló. El golpe fue liderado por un grupo de oficiales jóvenes de la Fuerza Armada, que estaba descontento con el presidente Carlos Humberto Romero. Ellos formaron la Junta Revolucionaria del Gobierno, que incluía tanto a militares como civiles, y prometieron llevar a cabo reformas sociales y políticas. Sin embargo, mi querida Marlene, a pesar de sus promesas, la Junta encontró numerosos obstáculos. Las élites económicas y los sectores más conservadores del ejército se opusieron a los cambios propuestos, y esto dificultó la implementación de reformas significativas. Realmente interesante todo lo que nos acaban de decir, pero mencionaste reformas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre los intentos de reforma y los obstáculos que enfrentaron? Así es, mis estimados. La Junta intentó implementar medidas como la reforma agraria, pero la falta de consenso y resistencia interna hicieron que estas reformas fracasaran rápidamente. Bueno, ahorita me acaban de hablar de que intentaron hacer reformas, ¿verdad? Pero recordemos que toda acción tiene su reacción. Entonces, ¿me pueden decir cuáles fueron algunas de las consecuencias que tuvo este hecho? Déjame decirte que el golpe no logró reducir la violencia. De hecho, fíjate que todo lo contrario, marcó el inicio de una escalada que eventualmente desembocó en la guerra civil. Un conflicto que duró 12 años y déjame decirte que lamentablemente dejó más de 75,000 muertos. Exacto. Además, el fracaso de la Junta para implementar cambios concretos llevó a una radicalización de los movimientos de izquierda. Esto
consolidó la reacción del FMLN como una organización guerrillera unificada. Oh, sí, entiendo todo, pero no es por interrumpirlos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que anteriormente me dijeron que hubo cierta intervención de los Estados Unidos. ¿Qué me pueden explicar de eso? Sí, tienes cierta razón y déjame decirte que en efecto, ¿verdad? Estados Unidos aumentó su apoyo financiero y militar al gobierno salvadoreño, temiendo la expansión del comunismo en la región, lo que intensificó aún más el conflicto armado. Sí, cierto, ¿verdad? Todas estas consecuencias son a nivel de Estado, pero a mí me interesaría saber algo más. Estimada Natalie, ¿cómo afectó esto a la sociedad salvadoreña a nivel humano y social? Pues déjenme decirles que el impacto fue devastador. La guerra civil que siguió al golpe de Estado provocó una crisis humanitaria sin precedentes, desplazando a miles de salvadoreños, muchos de los cuales buscaron refugio en Estados Unidos. Además, el trauma de la violencia ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva del país. Bueno, muchas gracias, historiadora Natalie, por aclarar la duda que le acabo de hacer. Pero recordemos que este evento sucedió en 1979. Y en términos de memoria histórica, ¿qué desafíos enfrentamos? Sí, pero déjame corregirte, la fecha que tú me acabas de decir está mala, fue en 1979. Y fíjate, déjame decirte que hay un gran debate sobre cómo se debe recordar y enseñar esta parte de nuestra historia. Las demandas de justicia, reparación y verdad para las víctimas siguen siendo temas pendientes en la agenda social y política del país. Bueno, estimado Josué, gracias por corregirme. Como sabemos, todos estamos aquí para aprender. Y déjenme recordarles que este evento fue el 15 de octubre de 1979. Bueno, pues ya repasamos un poco del contexto, causas, consecuencias que tuvieron impacto nacional como humano. Pero quiero escuchar un poco de sus reflexiones después de este gran suceso. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos eventos y para nuestro presente y futuro? Bueno, querido público, creo que el golpe de 1979 nos muestra la importancia de abordar las desigualdades sociales de manera estructural. Los cambios deben ser reales y no solo promesas. Tienes razón, Marlene. Y también que la violencia y la represión nunca son la respuesta. Los intentos de silenciar el descontento solo llevaron a una radicalización y un conflicto más largo. Sí, en efecto, colega. Y también debemos recordar este periodo como una advertencia de lo que ocurre cuando no se escuchan las demandas de la población. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Es fundamental seguir trabajando por la justicia y la reconciliación para sanar las heridas del pasado. Bueno, pues después de este largo tiempo que he pasado con ustedes aquí aprendiendo, todos, incluso los oyentes de mi parte, solo queda dar las felicitaciones y estrechar cada uno con ustedes en la mano. De verdad aprecio que han apartado un pequeño tiempo para asistir a este humilde podcast. A todos sus valiosos aportes. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que este episodio haya ayudado a comprender mejor el golpe de Estado de 1979 y sus profundas repercusiones en nuestra historia. Hasta la próxima y nos conectamos mañana a la